En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein descubrió a un joven que habla un idioma desconocido, volvió a ver a Bogda que goza de salud y Dune le comunicó una interesante suposición de Dali sobre su secuencia de vidente. Continuamos con Capítulo 97, Instructor de combate. A las 2 de la tarde, frente a un edificio sencillo de 2 pisos que estaba en mal estado en las afueras del Distrito Norte, Klein, quien vestía su uniforme de inspector de prueba, miró el jardín lleno de maleza y las enredaderas que se habían deslizado por las paredes. Giró la cabeza sorprendido. Mi instructor de combate vive aquí. ¿No debería ser un excepcional artista de combate que fue seleccionado por los halcones nocturnos? Leonard Mitchell, quien había guiado a Klein allí, se rió disimuladamente y dijo, no subestimes al señor Gawain por los alrededores de su residencia. Aunque nunca se le confirió un título aristocrático, era un verdadero caballero en su día. Habiendo dicho eso, el poético halcón nocturno, que vestía una camisa blanca, pantalones negros y botas de cuero sin botones, de repente se sintió melancólico. Estuvo activo durante la era menguante de los caballeros. Los guerreros que se ponían sus armaduras atravesarían las filas enemigas a pesar de los disparos y los cañones, destruyendo a sus enemigos y redefiniendo las líneas de batalla. Pero, por desgracia, se encontraron rápidamente con la invención de las pistolas de vapor de alta presión y las ametralladoras de 6 cañones. A partir de entonces, los caballeros tuvieron que retirarse gradualmente. El señor Gawain corrió la misma suerte. Hace más de 20 años, la Orden de Caballería de los Caballeros Águba se enfrentó al armamento más avanzado del ejército de la República de Intis. Suspiro, cada vez que recuerdo eso, parece que estoy tocando los montones de polvo de la historia. El poeta que hay en mí se agita al pensar en ese destino irreversible y predestinado, pero, ay, no sé cómo componer el poema. Entonces, ¿qué sentido tiene decir tanto? Klein actuó ajeno al autodesprecio de Leonard y dio una sugerencia seria. Mi compañero de la universidad me dijo una vez que la composición de poemas requiere un cierto grado de talento. Es mejor que empieces leyendo la antología de poemas clásicos del reino de Loen. El estado de ánimo de Leonard cambió por capricho. Él respondió con un tono alegre, compré ese libro hace mucho tiempo, así como otros títulos, como los poemas seleccionados del emperador Roselle. Trabajaré duro para convertirme en un verdadero poeta de medianoche, señor vidente. ¿Está insinuando el método de actuación? Klein respondió, como si no pudiera entenderlo, aún necesitarías libros de gramática. Muy bien, entremos. Leonard extendió la mano y abrió las puertas metálicas medio cerradas. Luego, los dos siguieron el camino hacia la casa. Todavía estaban a una distancia de la casa cuando Klein vio a un hombre alto que salía por detrás de la puerta principal. Tenía el pelo corto y rubio, sus cejas ya adornadas con cabellos blancos. Sus rasgos faciales parecían haber sido devastados por la edad, sus arrugas estaban grabadas profundamente en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el anciano con voz profunda. Señor Gawain, según su contrato con el departamento de policía, este inspector a prueba aprenderá el arte del combate bajo su guía, explicó Leonard con una sonrisa. ¿Combate? No hay necesidad de estudiar combate en esta era. Gawain miró a Klein con ojos turbios y dijo con voz muerta. Deberías aprender a sacar tu arma y disparar. Deberías dominar el armamento más avanzado. ¿Fue este el trauma psicológico causado por las ametralladoras de 6 cañones y las pistolas de vapor de alta presión? Klein no dio una respuesta imprudente, en cambio, sonrió y miró a Leonard. El arte del combate sigue siendo una habilidad que un policía debe dominar. La mayoría de los criminales a los que nos enfrentamos no son aquellos que deban ser ejecutados en el acto. Es posible que algunos ni siquiera tengan armas. En ese caso, tenemos que confiar en las técnicas de combate, dijo Leonard, obviamente preparado para la situación. Con una expresión oscura, Gawain se quedó en silencio durante más de 10 segundos antes de decir, lanza un puñetazo. Estaba hablando con Klein. Klein, que no sostenía su bastón, recordó los combates de box que había visto en su vida anterior. Levantó el brazo y lo lanzó hacia adelante. Los labios de Gawain se movieron indiscerniblemente. Pensó por un momento y dijo, patada. Inclinándose ligeramente hacia un lado y torciendo las caderas, Klein tensó los músculos de los muslos y pateó hacia adelante con el pie derecho. Cof. Gawain se tapó la boca y se aclaró la garganta. Miró a Leonard y dijo, cumpliré con mi contrato, pero según su base, necesita venir aquí 4 veces por semana, 3 horas cada vez, durante el primer mes. Eres el experto en combate.
Tú decides. Leonard asintió sin vacilar. Sonrió y le dijo a Klein, nos vemos en la cena. Después de que Leonard salió por las puertas metálicas, Klein preguntó por curiosidad, instructor, ¿cómo debo comenzar a practicar? ¿Puñetazos o juego de pies? Como guerrero del teclado calificado, entendió la importancia del juego de pies en el combate. Gawain se quedó de pie mientras sacudía la cabeza con letargo. Lo que necesitas ahora es entrenamiento de fuerza. ¿Ves esos? Son 2 mancuernas de acero. Serán sus socios por hoy. Aparte de eso, también tienes que practicar sentadillas profundas, correr y saltar la cuerda. Tomemos esos juegos de 1 en 1. Mientras Klein todavía estaba aturdido, Gawain de repente levantó la voz y dijo con severidad, ¿entendido? Entendido. En ese momento, Klein se sintió como si hubiera regresado al entrenamiento militar y se enfrentara a un instructor inhumano. Cámbiate de ropa. Hay un juego de ropa de entrenamiento de caballero en el sofá. Gawain suspiró de repente. Se dio la vuelta y caminó hacia las mancuernas de acero negro. 6 de la tarde, en una mesa del rincón del restaurante Viejo Will. Aparte de Fray, que custodiaba la puerta Chanis, estaban presentes todos los miembros de la compañía de seguridad Endrina. Habían 6 halcones nocturnos y 5 miembros del personal civil. Había un mantel blanco sobre la mesa larga. Los camareros llevaron platos de comida, los repartieron en porciones antes de servirlos a cada invitado individual. Klein vio filetes bañados en salsa de pimienta negra. Vio tocino, salchichas acompañadas de puré de patatas, budines de huevo, espárragos y quesos especiales. Incluso vio champán de color rosa. Sin embargo, no tenía apetito. El entrenamiento de la tarde casi le hizo vomitar. Dun se fijó en el pálido y recién incorporado halcón nocturno con ojos turbios, levantó la copa de vino tinto frente a él y se rió. Demos la bienvenida a nuestro miembro oficial más reciente, Klein Moretti. Salud. La fría e introvertida dama de cabello negro, Royal Reiden, el insomne Ken Leguite, el descuidado Leonard Michie, así como la poeta de medianoche de cabello blanco y ojos negros Catron levantaron sus tazas y miraron al nuevo miembro de su equipo. Klein luchó contra la incomodidad del entrenamiento y levantó su copa de champán ámbar. Se puso de pie y dijo, gracias. Tintineó los vasos con cada halcón nocturno, echó la cabeza hacia atrás y se terminó la pequeña cantidad de champán. ¿Nuestra señorita autora no va a decir algo en esta ocasión? Dun sonrió mientras miraba a Catron. Catron era una dama de unos 30 años. Tenía una apariencia normal, pero tenía una conducta excepcional, tranquila y serena. Junto con sus pocos mechones de cabello canoso, le agregó un encanto único. Klein había escuchado al viejo Neil mencionar que esta poeta de medianoche había tomado un trabajo secundario como autora y había intentado enviar sus obras a periódicos y revistas. Desafortunadamente, solo algunos periódicos más pequeños los habían aceptado. Seeka sonrió y miró a Dun. Para hacer realidad el término, señorita autora, capitán, creo que debería darme algunos fondos para autoeditar mi trabajo. Dun se rió. Deberías aprender del viejo Neil y darme una razón más adecuada. Estoy muy impresionada con el señor Neil en este departamento. Rosanne hizo eco entre sus bocados de cordero asado. En medio de la charla y la risa, Leonard miró a Klein y dijo con una sonrisa, ¿estás tan cansado que no tienes apetito para comer? Sí. Klein suspiró. Si aún no ha tocado su comida, puedo ser de ayuda. Leonard actuó como si no quisiera desperdiciar comida. A Klein no le importó. Él asintió con la cabeza y dijo, eso no sería un problema. Y con eso, una buena porción de la comida frente a él se la comieron Leonard y el resto. Casi al final de la cena, los camareros sirvieron platos de pudín de ternera y helado. Klein probó el helado y lo encontró frío y dulce. Fue particularmente apetitoso. Antes de que se diera cuenta, había terminado el helado rociado con salsa de arándanos. Y como resultado de esto, comenzó a sentir punzadas de hambre. Era un hambre que exigía reponer alimentos que venía después de un esfuerzo intenso. Tragando saliva, Klein miró hacia el frente, solo para ver que todos los platos estaban vacíos. No quedaron sobras. Terminemos la cena aquí, y demos a Klein un brindis final, sugirió Dun. Antes de terminar su oración, Klein preguntó, «Capitán, ¿puedo pedir otro plato de comida?» El grupo se quedó en silencio después de escuchar tal solicitud, solo para estallar en risas momentos después. «Jaja, finalmente te has recuperado. No hay problema, pide 2 platos si quieres».
Dunn negó con la cabeza y se rió. Mientras esperaba pacientemente un tiempo insoportable, Klein oyó que su estómago gruñía. Finalmente, se le sirvió un filete de pimienta negra recién preparado. Su tenedor y cuchillo bailaron mientras Klein terminaba el bistec a medio cocer en 90 segundos. Las lágrimas casi caían de sus ojos. Los jugos de la carne y la fragancia de la salsa permanecieron en su boca. Algún tiempo después, Klein dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras miraba su plato vacío. Dejó el cuchillo y el tenedor y tomó un sorbo de champán. «Camarero, la cuenta por favor». Dunn se dio la vuelta y llamó al camarero. El camarero se acercó al mostrador y volvió con la cuenta. Dio un desglose completo. «Abriste 5 botellas de champán Desi, cada una de las cuales costaba 12 sol y 3 peniques, un vaso pequeño de vino tinto Surville por 10 peniques. Cada filete de ternera con pimienta negra costaba 1 sol y 2 peniques. Cada porción de pudín de ternera costaba 6 peniques, las porciones de helado eran de 1 sol y cada una. El total sería de 5 libras, 9 sol y 6 peniques. 5 libras, 9 sol y 6 peniques? Eso es casi mi salario semanal. Un restaurante es mucho más caro que comer en casa. Klein chasqueó la lengua al escuchar eso. Se sintió afortunado de que el capitán le hubiera dicho que no necesitaba pagar de su propio bolsillo. Tenían algo de caja chica de las ganancias de las bonificaciones. Calculó el costo cuidadosamente y notó que la porción más cara de la comida era el alcohol. 5 botellas de champán habían costado más de 3 libras. Esto no es diferente de la tierra. Klein se frotó el estómago en secreto y se obligó a beber lo último de su champán. A la mañana siguiente, Klein se sintió hinchado. Trató de levantarse de la cama en su soñoliento estupor. Justo cuando ejerció fuerza, sus músculos doloridos lo despertaron instantáneamente. Sintió como si su cuerpo no estuviera bajo su control. ¡Qué sentimiento tan familiar! Es lo mismo que ese día después de que nos castigaran con saltos de rana. Hoy es un día de descanso, pero todavía tengo que visitar a mi mentor y ver si puedo tomar prestada la monografía sobre el pico principal de Ornasis de la biblioteca de la universidad. Los labios de Klein se crisparon mientras salía con un poco de esfuerzo. Quería jadear con cada paso. Capítulo 98. Señora Sick. Ante la pregunta de su hermana, todo lo que Klein pudo hacer fue responder con una sonrisa de pesar, dolor en los músculos. Originalmente creía que al consumir la poción de secuencia, su constitución mejoraría como Beyonder, pero la dura realidad le dijo que los puntos de estadísticas de un vidente se asignaban a su espiritualidad, mente, intuición e interpretación. No le ayudó a adaptarse rápidamente al entrenamiento de combate. En cuanto al Klein original, se había centrado en sus estudios desde el principio y había sufrido desnutrición. Eso lo llevó a poseer una condición física por debajo del promedio. Era de esperar el hecho de que estaba teniendo efectos secundarios por hacer ejercicio. ¿Músculos adoloridos? Recuerdo que regresaste anoche después de la cena y no hiciste nada más. ¿El alcohol causa dolor en los músculos? Melissa preguntó con una mirada inquisitiva. ¿El alcohol causa dolor en los músculos? Hermana, esa pregunta, no puedo evitar tener pensamientos inapropiados. Klein se rió secamente y dijo, no, esto no tiene nada que ver con el alcohol. Fue de ayer por la tarde. Me uní al entrenamiento de combate de la compañía. ¿Combate? Melissa estaba aún más asombrada. Klein organizó sus pensamientos y dijo, bueno, esto es lo que pasó. Lo consideré y creo que como consultor histórico y de reliquias de una empresa de seguridad, me es imposible quedarme en la oficina o almacén portuario para siempre. Quizás llegue el día en que tenga que acompañarlos a los pueblos o un antiguo castillo, al sitio de alguna reliquia. Eso podría requerirme caminar, cruzar ríos y caminar mucho. Tendré que soportar todo tipo de pruebas que plantea la naturaleza, por eso tengo que poseer un cuerpo suficientemente sano. ¿Entonces te uniste al entrenamiento de combate para mejorar tu resistencia? Melissa pareció comprender la intención de su hermano. Así es, respondió Klein con gran afirmación. Melissa dijo con el ceño fruncido, pero eso no es caballeroso. ¿No te mantienes siempre en los estándares de un profesor? Un profesor solo requiere la capacidad de leer documentos históricos, reflexionar sobre cuestiones difíciles y mantener una conducta cortés y caballerosa. Por supuesto, no estoy diciendo que esas no sean todas cosas buenas. Prefiero a los hombres que pueden resolver los problemas por sí mismos, independientemente de si esa solución requiere fuerza o cerebro. Melissa sonrió. Klein sonrió y dijo, no, Melissa.
Tu definición de profesor contiene un concepto erróneo. Un verdadero profesor puede comunicarse con la gente de manera amable y cortés, pero también puede educar a la otra persona usando los principios de la física, levantando un bastón para convencer a alguien cuando hay un obstáculo en la comunicación. Principios de la física. Melissa se quedó momentáneamente perdida, pero rápidamente entendió lo que estaba diciendo su hermano. De repente fue incapaz de replicarle. Klein no dijo nada más, pero amplió el paso con gran dificultad mientras se dirigía al baño. Melissa se quedó allí y miró durante unos segundos. De repente negó con la cabeza y alcanzó a Klein. ¿Necesitas mi ayuda? Posó como si estuviera apoyando a alguien. No, no es necesario. Más temprano estuve calentando un poco. Klein se sintió humillado. De repente se puso derecho y caminó normalmente. Al ver a su hermano caminar con paso firme hacia el baño y cerrar la puerta, Melissa frunció los labios y murmuró: Klein se está volviendo cada vez más pretencioso. Incluso creí que su dolor muscular era realmente tan grave. En el baño, Klein estaba detrás de la puerta bien cerrada, su rostro de repente se contorsionó de dolor. ¡Ay, ay, ay! Contuvo la respiración, tensó el cuerpo y se quedó allí durante unos buenos 7 u 8 segundos. Cuando finalmente bajó las escaleras con gran esfuerzo, desayunó y vio partir a Benson y Melissa, su dolor finalmente comenzó a disminuir. Después de descansar un rato, Klein tomó su bastón, se puso el sombrero de copa y salió de la casa, caminando hacia la parada del carruaje público. Durante el verano, la Universidad de Coy tenía árboles con follaje que proporcionaba sombra, repletos de pájaros y flores exuberantes. Fue pacífico y tranquilo. Caminando a lo largo del río, Klein dio un giro hacia el departamento de historia. Luego, encontró el edificio de 3 pisos que mostraba su edad y localizó la oficina de su mentor, Cohen Quinten. Llamó y entró en la habitación, pero se sorprendió al ver que el hombre sentado en el asiento de su mentor era el académico Asik. Buenos días, señor Asik, ¿dónde está mi mentor? Hicimos una cita por carta para encontrarnos aquí a las 10, preguntó Klein, desconcertado. Asik, quien era el mejor amigo de Cohen Quinten y a menudo debatía con su mentor sobre temas académicos, sonrió y dijo: Cohen tuvo una reunión de último minuto y fue a la Universidad de Tingen. Me pidió que te esperara aquí. Tenía la piel bronceada, una estatura y complexión promedio, cabello negro, ojos marrones y rasgos faciales suaves. Estar en su presencia provocó un sentimiento indescriptible, como si pudiera ver en los ojos del hombre que había pasado por las vicisitudes de la vida. Debajo de su oreja derecha había un pequeño lunar que uno no notaría a menos que lo examinaran de cerca. Habiendo dicho la razón, Asik de repente frunció el ceño mientras observaba cuidadosamente a Klein. Sintiéndose confundido por el repentino escrutinio, Klein miró su atuendo. ¿He cometido alguna infracción de la etiqueta? Smoking, chaleco negro, camisa blanca, pajarita negra, pantalón oscuro, botas de piel sin botones. Todo parece normal. Las cejas de Asik se relajaron y se rió suavemente. No me hagas caso. De repente me di cuenta de que estás mucho más enérgico que antes. Te ves aún más como un caballero ahora. Gracias por tu cumplido. Klein lo aceptó con calma y preguntó: Señor Asik, mi mentor logró encontrar el libro Investigación de las reliquias del pico principal de Ornasis en la biblioteca de la escuela. Lo encontró con mi ayuda, dijo Asik, sonriendo suavemente. Luego abrió el cajón y sacó un libro de tapa gris. Ya no eres un estudiante de la Universidad de Coy. Puedes leerlo aquí, pero no puedes llevártelo a casa. Bien. Klein tomó con deleite la monografía académica y con una pizca de miedo. El diseño del libro estaba totalmente en línea con las tendencias actuales, usaba papel duro como tapa dura y se imprimía con una imagen como una versión abstracta del pico principal de la cordillera de Ornasis. Klein echó un vistazo y encontró un asiento. Abrió el libro y comenzó a leer con atención, línea por línea. Mientras estaba absorto en el libro, de repente se dio cuenta de que había una taza de café rico y fragante a su lado. Sírvete el azúcar y la leche. Asik dejó el platillo plateado y señaló el frasco de leche y el recipiente de azúcar. Gracias. Klein asintió con gratitud. Agregó 3 cubos de azúcar y una cucharadita de leche antes de continuar leyendo su libro. El libro, Investigación de las reliquias del pico principal de Ornasis, no era un libro muy grueso. Klein terminó de leerlo cuando era casi mediodía. Tomó nota de algunos puntos dignos de mención. Primero, el asentamiento en el pico principal de la montaña Ornasis y sus alrededores era obviamente una civilización avanzada,
que existía como parte de una nación antigua. En segundo lugar, a partir de sus murales, su perspectiva de la vida parece similar a la de los humanos. Puedo asumir por ahora que eran humanos. En tercer lugar, reverenciaban pero temían la oscuridad de la noche. Por lo tanto, llamaron a su Dios el gobernante de la noche eterna, Madre del Cielo. En cuarto lugar, la parte más extraña es que los investigadores no han encontrado tumbas en toda el área, lo que inicialmente parece indicar que las personas no necesitaban ser enterradas porque no murieron. Sin embargo, eso sería contradictorio con el contenido de los murales. En los murales de las paredes, la gente de la nación creía que la muerte no es el final. Creían que su familia fallecida los protegería durante la noche. Por lo tanto, mantendrían a sus familiares fallecidos en casa, en la cama, a su lado, durante 3 días completos. No hay nada más allá de eso para los murales de pared, ya que no implica entierros. Klein tomó otro sorbo de café y continuó escribiendo sus pensamientos posteriores en su cuaderno. Madre del Cielo. Madre del Cielo es un título tan grandioso, mientras que el gobernante de la noche eterna obviamente se superpone con la diosa de la noche eterna. ¿Es esto una contradicción en sus raíces? En los restos antiguos del pico principal de la montaña de Hornasis y sus alrededores, todos los arreglos y decoraciones estaban bien conservados. Incluso los murales de las paredes no tenían signos de daños. Antes de que se descubriera, no parecía haber ninguna perturbación. La mesa estaba arreglada con cubiertos, y había manchas secas de podredumbre en los platos del comedor. En algunas habitaciones, había botellas de alcohol a medio llenar que casi se habían convertido en agua corriente. ¿Qué pasó con la gente de la nación? Parecían haber abandonado sus casas a toda prisa, sin llevarse nada, y nunca regresaron. Teniendo en cuenta que no hay cementerios, esto solo lo hace más extraño. El autor, el señor Joseph, también mencionó que cuando descubrió los restos por primera vez, incluso tenía la creencia de que las personas que allí residían habían desaparecido de repente. Klein dejó de escribir y miró una ilustración. En la tercera visita de John Joseph al pico principal de la cordillera de Hornasis, había utilizado un nuevo modelo de cámara para tomar una fotografía monocromática. En la foto, el majestuoso palacio tenía un muro derrumbado y estaba cubierto de malas hierbas. Siguió un estilo de grandeza para su diseño. Cuando pasó a la fotografía, el primer pensamiento de Klein fue el del palacio que había visto en su sueño. Los dos estilos eran idénticos. La única diferencia era que el que había soñado estaba en una cima y era mucho más magnífico. También tenía una silla enorme, un asiento de honor, que parecía que no sentaba a un humano. Innumerables gusanos translúcidos se agruparon y se retorcieron lentamente debajo de la silla. Puedo confirmar que mi sueño está relacionado con los restos antiguos en el pico principal de la cordillera de Hornasis. Esa debería ser la nación de la noche eterna a la que se hace referencia en el cuaderno de la familia Antigonus. Klein asintió levemente y cerró el libro. En ese momento, Asik, que estaba sentado frente a él, tocó el lunar discreto debajo de su oreja derecha y dijo: ¿Cómo estuvo? ¿Encontraste algo? Bastante. Eche un vistazo, he escrito tantas páginas de notas. Klein señaló la mesa y sonrió. No entiendo por qué de repente estás tan interesado en este asunto. Asik suspiró y dijo: Klein, cuando estaba estudiando en la Universidad de Backlund, había incursionado en algo de adivinación e investigué bastante sobre eso. Bueno, descubrí que hay falta de armonía en tu destino. ¿Qué? ¿Adivinación? ¿Me estás hablando de adivinación? Como vidente, Klein miró divertido al académico Asik. ¿Cómo es inarmónico? Asik pensó por un momento. Has encontrado muchas coincidencias extrañas en los últimos 2 meses. ¿Coincidencias? Como estaba en deuda con el señor Asik, Klein no discutió su pregunta mientras inconscientemente comenzó a pensar. Si hablamos de coincidencias, lo más evidente fue cuando buscábamos secuestradores. De hecho, logramos encontrar pistas del cuaderno de la familia Antigonus que se perdió durante días en la habitación frente a los secuestradores. Además, Rey Beaver no huyó de Tingen a toda prisa. En cambio, encontró un lugar para digerir el poder otorgado por el cuaderno, lo que le permitió al artefacto sellado 2-049 localizarlo fácilmente. Eso parecía ir en contra del sentido común. Aunque Ayur Arson dio una explicación razonable, siempre tuve la persistente sensación de que no era una coincidencia. Oh, Selena había echado un vistazo a los encantamientos secretos de Anas Vincent, pero se contuvo hasta el banquete de su cena de cumpleaños para probarlo, y yo lo descubrí, lo cual también es una gran coincidencia. De lo contrario,
Anas Vincent no habría sido el único en morir tan repentinamente. Klein lo pensó seriamente durante unos minutos y dijo, hay 3. Ni demasiados ni muy frecuentes. Además, no había nada que indicara la participación y orientación de alguien. Así que asintió levemente. Como dijo una vez el emperador Roselle, cualquiera se encuentra con una sola coincidencia. 2 veces sigue siendo normal. 3 veces es cuando uno debe considerar que factores internos están influyendo en esas coincidencias. ¿Puedes decirme algo más?, preguntó Klein. Asik se rió y negó con la cabeza. Solo puedo decir que hay cierta falta de armonía, pero nada más. Tienes que entender que no soy un verdadero vidente. ¿No es eso básicamente igual a no decir nada? El señor Asik es bastante extraño. Está jugando a ser un charlatán frente a un charlatán como yo. Klein dejó escapar un suspiro. Aprovechando el momento en que Asik se puso de pie, se pellizcó la glabela y activó su visión espiritual. Cuando miró, el aura de Asik apareció por completo ante sus ojos y todo parecía bastante normal. Desafortunadamente, solo puedo ver el cuerpo de éter y la proyección astral de una persona por encima de la niebla gris, pensó Klein despreocupadamente mientras se tocaba la glabela de nuevo mientras se ponía de pie. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.